Bueno, ya hemos orado al Señor por estas necesidades y también por este tiempo. Siempre decimos que es una bendición poder compartir, poder estar. A veces últimamente se nos está complicando más por otro tipo de actividades, pero otro tipo de situaciones. Pero creo que compartimos algo con el Centro Cristiano Megumi, de que está siendo un tiempo de mucha prueba, de mucha dificultad de cada uno de los miembros, los hermanos. Algunos de ustedes los conocen, otros no. Eh, y realmente hemos visto también la mano del Señor obrando en esos tiempos. Y por ahí uno dice, bueno, ¿cómo puedo ver tu mano? O Señor, mostrame tus milagros, tu poder. Y bueno, en medio de esos milagros, o como cuando pedimos paciencia, muchos habrán escuchado esa enseñanza, el Señor te trae pruebas para que pruebes tu paciencia. Eh, pero bueno, agradecido al Señor porque estamos como aprendiendo muchas cosas, estamos como ahí avanzando en unas cosas también en lo personal, con Meu. Y eh, una cosa de que decía Ivana recién es, ¿qué le damos al Señor? ¿Qué le estamos dando a Dios en nuestra vida? Si la canción esa la vamos a cantar al final, ahí Fer ya la voy adelantando, Ivana. La 109, vamos a hacerla más fácil. ¿No? Bueno, los números solo le dejo ahí, si saben que esa canción dice, te daré lo mejor de mi vida, eh, te entregaré todo, te entregaré completo. Allá la estoy agregando yo improviso las letras. Pero a veces eso implica sacar muchas cosas de nuestras vidas, quitar cosas de nuestras vidas. Y el mensaje de hoy se titula Mi casa y yo. Y ustedes van a decir, no, pero hoy vinimos re poquito, encima justo hoy. Después lo ven. Después lo ven. Claro, porque a veces uno acá ve poca gente, después yo me fijo, lo ven los 5 o 6 Van viendo. personas, entonces no están, pero Que hagan la cada vez tarea que después, vengan. si lo ven. Y este mensaje, en realidad, cuando surgió hace un tiempo, bastante tiempo, fue también pensando en lo que estamos viendo nosotros como familia y lo que nos llevó a decir, bueno, mi casa y yo serviremos al Señor. Y el pasaje se está en Josué, después le voy a decir bien específicamente, pero me encanta porque Josué dice, no sé lo que van a hacer ustedes, porque ahí está renovando un pacto, después vamos a charlar de eso, pero dice, no sé si ustedes quieren ir con otros ídolos, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y bueno, tengo dos puntos, simplemente dos puntos, no va a ser largo, dos puntos y algunos les voy a desglosar diferentes cositas de ese pasaje que le acabo de nombrar. Y el primero es uno es hablar sobre José y el otro sobre Josué. Se me van a cruzar, así que sepan que si por ahí digo Josué, vayan hilando la historia. Porque mientras lo preparaba, por ahí pensaba en Josué cuando hablaba de José y suenan parecidos. Y una de las cosas que pensaba cuando hablaba, me recordaba de estos personajes bíblicos, esta historia estas cosas que habían sucedido, es cómo nosotros los imaginamos a cada uno de los personajes bíblicos. Por ahí lo imaginamos como, ya cuando están grandes, y no miramos el trasfondo. José justo nos cuenta un poquito ahí la infancia y todo, en Génesis. De hecho, el 25% de Génesis es la historia de José, la vida de José y de toda su familia. Pero por lo general nos imaginamos como si hubieran nacido grandes los personajes bíblicos. Mateo, Lucas, todos los apóstoles, decimos, pero no pensamos en toda la infancia que atravesaron. Sin embargo, José, tenemos para hacer la trampita ahí, empezar a pensar un poquito lo que vivió José. Creo que la mayoría más o menos sabe, yo lo voy a resumir, pero José tenía un padre que era conocido como un estafador o un tramposo. ¿Eh? Esa es distinta. Jacob tenía un suegro, un tío, suegro, tenía toda la familia que ahí estaban en esa misma. No cumplían sus palabras, fallaban a obviamente a lo que decían. José en su adolescencia perdió su madre. Imagínense el dolor de un adolescente, perder su madre. Y así nosotros por ahí nos imaginamos sin saber ese trasfondo o salteándolo, simplemente. Pero José tuvo que forjar su carácter antes de ir a Egipto, que además ahí hay todo un proceso en el medio,
de atravesar todas estas cosas. Pues nosotros podemos decir, no, pero José era el preferido. Pero si pensamos un poquito más, José tampoco tenía la culpa de que el padre lo escogiera y bueno, lo hubiera puesto como su favorito y toda esa. Ahí podemos sacar otra enseñanza ahí del favoritismo con los hijos. Pero José estaba en un ambiente donde, bueno, tenía esto, el padre que era estafador, todo, y después le pasa que sus hermanos, al tener tanta envidia, ¿qué le hacen? Lo venden, lo tiran en un pozo, lo dejan ahí. Claro, y dice, como ahí vemos el contexto familiar. Dicen, matarlo por matarlo, no. Vamos a venderlo, vamos a sacar el provecho. Algo hicieron. Entonces lo vendieron, sin saber de que todo esto era parte del propósito de Dios que tenía para su vida. Y ahora hago como, me salgo un ratito de la historia y pensemos, José en toda su historia era como que venía bien, le regalaban una túnica de colores, felicidad, alegría, todo, y después venía algo malo. Y después otra vez una parte buena y lo venden, va con Potifar, y Potifar lo pone en un lugar alto, todo, viene la mujer de nuevo y lo denuncia y lo meten a la cárcel. Y otra vez José, por ahí, yo me imagino en la cabeza de José lo que pasaba, decir, bueno, pero Dios me da algo bueno y después me pasa todo esto malo. Después lo meten a la cárcel, después lo llama Faraón. En el medio de eso también otros carceleros dijeron que iban a hablar bien de él y no hablan bien de él y bueno, atraviesan más tiempo en la cárcel. Después lo llaman para develar todos los sueños de Faraón y ahí lo ponen como segundo del reino. Y después José lo que hace es, pasa el tiempo de lo que él tenía que administrar, de lo que Dios le había mostrado que iba a suceder, y decide traer a sus hermanos y a su padre. O bueno, ellos vienen a pedir y después convocan a todos. Y en ese proceso, José, a pesar de todas esas personas que lo habían traicionado, decide perdonarlos. Le estoy haciendo muy resumida la historia, muy acotada, porque ustedes la conocen. Si no buscan en Génesis, está todo ahí. Y él decide perdonar a sus hermanos a pesar de todo lo que le hicieron. Y ahora si nos salimos más de la historia de José todavía, podemos ver que el propósito de Dios para José, o el plan de Dios para José, también incluía salvar a su familia. Todo eso que él atravesó, llegar a Egipto, que sus hermanos lo traicionen y todo, lo llevó a que después él pueda salvar a todo un pueblo, además, no solo a su familia, sino que el plan de Dios para José también incluía el salvar a esta familia. Por eso lo tomé para mi casa y yo serviremos al Señor. José podría haber dicho, me olvido de ellos, total. Están en la suya y además son malos, por no usar otras palabras, traicioneros, cargados de odio. Y acá podemos empezar a pensar para nuestra casa. Y decimos, no, pero ¿para qué le voy a hablar si estos ya no va a creer más? Tanto que le hemos hablado y además encima son lengua larga o son esto, lo otro. Me han traicionado a nivel familiar. ¿Para qué voy a orar por ellos? Y yo ya les conté una vez, yo siempre decía, ¿para qué voy a orar por mi mamá si total todo el tiempo dice que estos evangélicos son todos locos y siempre insultando y enojando? Y después ver cómo el Señor transforma la vida de una persona y decir, era posible. Lo que para mí quizás en un momento era imposible, para Dios no era posible. Se llegó al Señor con cosas sonsas, por así decirlo, pero es la forma en que Dios quiere obrar. Y en muchas personas alrededor nuestro, el Señor va a obrar de esa forma, que nosotros por ahí no esperamos. Ahí se me bloqueó la tablet. Bueno, ahí va. Y así el Señor puede usar las situaciones que nos pasan o las cosas difíciles que nos tocan vivir para poder bendecir a nuestra casa, a nuestra familia. ¿Amén? Yo estoy aprovechando, ahí estamos aprovechando conmigo el tiempo de que Keitas viene, se queda con nosotros, está en la reunión, escucha las alabanzas, no se escapa al patio todavía, pero también somos conscientes que va a venir un tiempo de su rebeldía típica de adolescente, que nos puede pasar todas esas cosas, pero mientras tanto lo estamos cargando ahí, le estamos dando y estamos orando ya por él, por ese proceso. No podemos decir, no, va a ser el hijo, no, vamos a orar y el Señor sabrá cómo lo trae a sus pies, a sus brazos o a su relación con él. Pero a nosotros hoy nos toca orar por nuestra familia.
y a cada uno de nosotros nos toca orar por nuestros hijos. Más no podemos hacer, le podemos hablar, pero sabemos que el Señor de alguna forma u otra va a ir trabajando en sus corazones. Y ahora sí, vamos a Josué, capítulo 24, versículo 15. Y acá los voy a poner un poquito en contexto. Y este es el segundo punto, que es Josué, y es el que es un poquito más puntual. Josué, capítulo 24, versículo 15. A él le gustan los cables, así que hay que dejarlo los cables, porque si no... Sí, sí. Iba directo al cable. Muy bien. Para los que no ven ahí en las cámaras, Kate andaba ahí tratando de cortar la transmisión. Así que bueno, evidentemente se salvó. Bien, Josué, capítulo 24, versículo 15. Los pongo en contexto. Acá, antes de que Josué le diga esto al pueblo, el pueblo se había acercado a Dios previamente, pero después decidió de nuevo, algunos empezaron a irse con otros dioses, a adorar a otros dioses, otras imágenes, a los dioses locales, que ahora lo vamos a leer, a los de antes, del otro lado del Éufrates, dice, habían de a poco aflojado. Entonces Josué dice, bueno, vamos a renovar el pacto, algo distinto tenemos que hacer. Y eso le habla al pueblo, que también es parte de su familia, porque era parte de a lo que él lideraba. Y dice así, pero si les parece mal servir al Señor, refiriéndose a Dios, elijan ustedes mismos, a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces le dice al pueblo, yo no sé qué van a hacer ustedes de ahora en adelante, si van a seguir en estas que están un poco alejados de Dios o adorando a otros dioses o van a servir a Dios. Obviamente Josué, ya iba a agregar un personaje más, iba a decir Moisés, Josué les habla de esta renovación del pacto. Y esto es lo que es lo primero que quiero resaltar. Nosotros muchas veces como familia también tenemos que replantear esto y decir, bueno, ¿vas a seguir en la tuya o vas a acercarte a Dios realmente? Y nosotros personalmente tenemos que plantearnos lo mismo, es decir, ¿voy a seguir a Dios o voy a seguir relajándome de a poquito? De pensar qué pacto tenemos que renovar con el Señor. Y otra cosa que hace Josué acá es un contraste con la idolatría. Y él le dice, no sé qué van a hacer ustedes, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Van a ir con estos ídolos y nosotros podemos pensar en lo que puede estar pasándole a nuestra familia. Y acá le pido que vayan imaginándose eso. Por ejemplo, yo en mi casa, en mi familia, tengo gente que cree en el Gauchito Gil. Encima es un nombre que no es muy bueno como para decir, voy a seguir a alguien que es. A la Virgen de Itatí, van allá a un lugar que se llama Mesón de Fierro y van a adorar a una virgen también ahí. Después otro van y dicen, no, voy a hacer, que eso no tengo en mi familia, pero hay mucho que pasa allá, a adorar al santuario de San La Muerte. Y en el norte pasa un montón de esos. O voy a fulana que me cure el empacho y que de paso me tire las cartas o me ponga la cintita roja y todas esas cuestiones. Para el mal de ojo. Y quizás nosotros no vamos a hacer directamente la confrontación como tenía Josué para hacerla al pueblo, porque o no estamos enfrente, o por ahí no tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero si se nos presenta en un momento la posibilidad, es bueno presentar el mensaje de salvación y decir, bueno, esto está bien, a mí me ha tocado y muchas veces he tenido confrontaciones no buenas y otras buenas. Vení. Pero tenemos que tener en claro a quién nosotros primero vamos a servir para poder plantearle a estas personas que tenemos alrededor nuestro de si van a servir al Señor o van a servir a estos dioses. Y muchos de nosotros ya en nuestra memoria en nuestra cabeza podemos tener ahí recordar a quién adoran algunos de los que tenemos cerca. Pero no es para criticarlos, para ir a pelearnos y decirle, ¿qué estás en esto? Sino primero para orar por ellos. Y si después tenemos la posibilidad de hablarles. Y lo otro que hace Josué es
hablarles con el ejemplo. Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y acá nos toca a todos, porque en medio de la forma en que podemos predicar, compartir, hay que pensar si mi casa y yo hemos decidido servir al Señor. Y acá es como difícil porque decir, pero si fulano de tal que está en mi casa no sirve, es lo que nosotros nos toca hacer es interceder por esas personas, clamar a Dios, y primero mi vida, decir, le entrego a Dios. Y lograr de que las personas que están en nuestra casa sepan de que nosotros hemos decidido servir a Dios. Y después eso va a ir solo, por ejemplo, de cantando. Pero a la hora de compartir y todo, tenemos que ver si nosotros mismos no estamos en ese tipo de prácticas que no agradan a Dios. Y otra cosa que Josué después le pide al pueblo es de que saquen todo aquello que no agrada a Dios. Y acá no quiero hilar muy fino, pero a veces nos pasa de que sin darnos cuenta por la cultura, por la costumbre, tenemos muchas cosas como las cábalas, no sé, la pulserita roja que decía, o las cositas, pequeños detalles que nosotros ya lo hemos pasado por alto, pero porque es una soncera. Y a mí acá no me tocó, ni en Córdoba tampoco, pero sí en el norte, donde se hace mucho, se trabaja mucho lo que es liberación, y ahí es como que estuvo un poquito más involucrado. Y ahí veíamos cosas que por ahí, hoy, quizás incluso yo me las tengo que replantear y decir, no son tan sonceras, no son cosas tan simples. Como por ejemplo, tener una virgencita en la casa. La virgencita de, no sé, pero es una imagen ahí que quedó. O tener lo que le decía, no sé, algún amuleto o algo que tengamos, que a veces esas cosas terminan atando nuestra casa y no nos damos cuenta. Y suena como, pero si es una, no sé, es un cosito que traje de allá, que me regalaron. Pero a mí me ha pasado de que hemos ido con un equipo de oración y liberación y hemos tenido que ir y había cosas que las familias estaban atadas por estas cosas y hasta el punto en que no sacaban eso de su casa, no se liberaba la familia, vivían con enfermedades que los ataban, con opresiones que no lo dejaban dormir a la noche, bueno, ahora nosotros lo conocemos como por ahí ataques de ansiedad y todo, pero había pequeñas cosas que no se daban cuenta y que después de un tiempo de oración, de ayuno, de intercesión, recién uno se da cuenta o dice, no, pero no tenés algo en tu casa que... Y a veces hay cosas que no le damos importancia, pero para que nuestra casa realmente esté entregada y sirva a Dios, tenemos que revisar todas esas cosas y sacar todas esas cosas que a Dios no le agradan. No quiere decir que siempre va a ser ese el caso, pero sí es importante que tengamos en cuenta eso. Muy bien, esa va a predicar dentro. Yo por ahí cuando preparo y practico el mensaje lo hago con él en brazo, entonces él empieza a hacer lo mismo. No sé, ¿es así o no, Keita? Claro. Bien. Y lo último que puse es el último punto, que es lo que Josué vive, que es esa responsabilidad que él asume como líder del pueblo, pero también nosotros como líderes de nuestros hogares. Y acá es decir, no, y empezamos a debatir, pero el hombre es la cabeza de la casa o la mujer. En realidad el que conoce a Cristo en la casa, si los demás no conocen, es quien debe estar intercediendo por la familia. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser el hijo, no hace falta que sean los padres, pero si nosotros conocemos a Dios, tenemos esa responsabilidad de poder clamar por aquellos que nos conocen. Y el ánimo o el incentivo de hoy era que cada uno de nosotros nos pongamos en ese lugar en nuestra casa, de poder clamar por los que están en nuestra casa. Y aunque decimos hoy, podemos decir, hoy vinieron muy pocos y no están viniendo y otros que están alejados, pero el Señor nos puso en ese hogar, en esa familia, para que podamos clamar por ellos, para que podamos interceder por ellos. Si no, no estamos en el Señor por simple casualidad, sino porque el Señor nos puso en este lugar o en su casa, o conociéndolo a Él, para que podamos clamar por ellos. La salvación va a llegar en el tiempo que Dios quiera, no en el nuestro, para nada. A veces si lo forzamos terminamos arruinándola, pero sí va a llegar en el tiempo del Señor.
Y esto va fuera del mensaje, pero es algo que pensaba también mientras alabábamos y cantábamos. Es que como iglesia, la iglesia de los hermanos en Munro está atravesando un proceso. Y en este proceso nos pasa esto de que hay momentos donde decimos, no está pasando nada, o nos estamos quedando, o por qué no hay resultados. Pero es el momento donde no tenemos que aflojar. Porque después de este proceso vienen otros procesos más lindos, que si aflojamos hoy no llegan. Y eso nos pasa en lo personal y cada uno lo puede testificar en lo personal. Cuando vamos avanzando, avanzando, siempre vienen pruebas, 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 pruebas. Si soportamos o resistimos al enemigo, huirá de nosotros, dice la Biblia. Si resistimos en este tiempo difícil, van a venir esos tiempos de victoria. Amén. A nosotros nos toca hoy seguir clamando, seguir orando, seguir ayunando por esas personas que no están y por el crecimiento también de la iglesia. No por el número, sino para que sean salvos. Amén. Vamos a cantar la última canción y previo a eso, posterior a eso, perdón, vamos a orar. La 109. Y que podamos decirle al Señor, te daré lo mejor de mi vida, te daré también mi familia, te entrego todo. Soy a cantar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que no te alcanzan. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Caemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de ti. Te daré lo mejor de ti. Te daré lo mejor de ti. Te daré lo mejor. Señor, clamamos por nuestra casa, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos,
por salvación en cada uno de nuestros hogares. Amén. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas, Señor. Que más allá de lo que hablemos, de lo que hagamos, tu palabra, Señor, llegue a sus corazones. Que nuestra forma de vivir también te refleje a vos, te muestre a vos, Señor, para que ellos se acerquen a ti, para que ellos te busquen a ti, Señor. Que se aparten de sus hábitos, Señor, que no te agradan. Ayúdanos a tener el amor y el cuidado en cómo le hablamos, Señor. En cómo le compartimos tu palabra, en cómo compartimos tu mensaje, Señor. Ayúdanos a no ser blandos ni tampoco duros, sino exactos en lo que vos querés que le hablemos, Señor. Que tengamos la sabiduría, la lucidez para poder predicar tu mensaje en el tiempo que vos querés que lo hagamos, Señor. Clamamos por tu iglesia, Señor, por aquellos hijos de este lugar que se han ido, que han, Señor, dejado de buscarte, que se han alejado de tus caminos. Señor, a nosotros nos corresponde clamar por ellos, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos, que tu salvación, que tu amor, que ellos puedan renovar su pacto con vos, Señor. Que ellos puedan renovar su confianza en vos, ellos puedan volver a acercarse a ti, Señor. Como iglesia, clamamos por cada uno de ellos, Señor. Glorifícate, Señor, en cada una de sus vidas. Glorifícate, Padre, en cada uno de sus corazones. Danos fuerzas en este proceso. Danos la capacidad de ver lo que estás haciendo, Señor. Para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe permanezca firme, Señor. Fortalece a cada hermano que está siempre, Señor. Fortalece a cada hermano que asiste, que se acerca, que está en comunión con los hermanos, con vos. Dale esa fuerza que necesita para permanecer en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad, Señor. Porque sabemos que sos vos quien da la victoria. Sabemos que sos vos quien va a traer esa renovación, Señor, en cada uno de los que van a venir, Señor. Prepáranos, capacítanos para bendecir a aquellos que vuelvan. Danos amor para abrazarlos. Danos amor para cuidarlos, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias por amarnos, por darnos esa capacidad de confiar, por aumentar nuestra fe, para que podamos permanecer a pesar de este tiempo de prueba, en este proceso que estamos, Señor, atravesando. Gracias. Rendimos nuestra vida y te traemos, como decía la canción, Señor, nuestra obediencia. Te traemos nuestro corazón, Señor, a ti. Ayúdanos a darte gloria y darte honra en todo lo que hagamos en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor.